Así que, así está la cosa. Vamos a tirarla al río, atada a esta piedra. Si logra salvarse y salir con vida, es bruja. Eso. Sí, bruja. Sí, yo creo que no era bruja. Lo que a día de hoy se conoce como terapia, antes tenía que ver más con una solución rápida. La gente prefería ahorrarse problemas antes que ayudar a los demás. Se tiene registro de que entre los años 1450 y 1750, dentro de la Europa central y la América colonial, la gente llegó a perseguir a las llamadas brujas, mujeres mayores de 40 años y personas socialmente vulnerables o marginadas, las cuales según esto cazaban debido a la práctica y el uso de magia, la adivinación y por repudiar a la religión. La forma de ejecución más conocida es cuando las quemaban vivas en una hoguera, esto obviamente con el fin de acabar con su vida. Toda esta casa de brujas realmente solo fue generada debido a una gran desconfianza e histeria colectiva dentro de muchas comunidades, además de muchos otros factores que influyeron en la creencia de la brujería. Algo que es cierto es que en esos tiempos la gente tendía a clasificar mucho a las personas, algo que se notaba mucho más con las personas que sufrían ya sea de algún trastorno mental o físico. Tenemos por ejemplo a los llamados fenómenos, personas que sufrían de desfiguración o alguna condición médica que por obvias razones los hacía lucir diferente al resto de las personas. Al ser considerados una aberración para la sociedad, estas personas encontraban refugio y oportunidad en los circos, donde si bien en muchos casos terminaban siendo maltratados o humillados, se sentían cómodos al estar rodeados de personas con condiciones similares. Como ya vimos, llegaron a existir diversas formas de tratamientos, que se utilizaron principalmente en personas con trastornos mentales. Esto debido a las creencias de la gente o simplemente porque no se contaba con el conocimiento de estas enfermedades. Entre los casos más conocidos tenemos a los exorcismos, ritual el cual fue formalizado en el año 1614, aunque se dice que se practicaba desde hace mucho antes. Estos eran realizados por sacerdotes autorizados en lugares sagrados. La razón de esta práctica era la creencia religiosa e histórica sobre la posesión demoníaca, movimientos violentos, balbuceos incomprendibles, pérdida de conciencia y espuma saliendo de la boca de las víctimas, asociada a la influencia de espíritus malignos, pero que en realidad y en la mayoría de los casos no eran más que síntomas de epilepsia, y que como había mencionado, más que por falta de conocimiento, tiene que ver con la influencia que tenía la religión en ese entonces, haciendo creer a la gente que estas enfermedades eran realmente maldiciones o castigos divinos. Como otro ejemplo, tenemos un tratamiento ciertamente cuestionable, la silla tranquilizadora, donde se ataba el torso, brazos, manos y pies de la persona afectada a una silla donde además se sostenía y se cubría la cabeza, limitando su contacto visual y sensorial. Esta silla también contaba con una cubeta para que hiciera sus necesidades, esto debido a que podía llegar a durar días así. La forma de uso de esta herramienta era apretar cada cierto tiempo las extremidades atadas con alta intensidad, impidiendo así la correcta circulación de la sangre. Después de cada pocas horas se sometía a la persona con una manguera sacando agua a presión para darle sensación de ahogo y de sentir la muerte cerca. De esta manera el enfermo podía mostrar un comportamiento más adaptativo y tranquilo. En ese entonces el miedo y la intimidación eran las formas de control para pacientes con demencias, alucinaciones y comportamientos violentos, aunque realmente lo dudo mucho.
Vaya, qué bello es el arte. Sin duda, la imaginación y creatividad humana en su máximo esplendor. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién puso eso ahí? Mi cabeza. Adelantándonos a otros tiempos, llega a surgir un nuevo método para tratar las enfermedades mentales severas, conocido como lobotomía, originado por el neurocirujano portugués Antonio Egas Moniz en el año 1935. Este método consistía en la destrucción de tejido cerebral en los lóbulos frontales. Cabe resaltar que no se utilizaba anestesia, es decir, esto se hacía mientras el paciente estaba completamente despierto y consciente. Entre noviembre de 1935 y febrero de 1936, en solo 4 meses, Egas Moniz lobotomizó a 20 pacientes. Según los resultados, el 35% de los pacientes mejoró sustancialmente, mientras que otro 35% solo parcialmente. Aún así, muchos sufrieron efectos secundarios graves como incontinencia, apatía y desorientación. Inicialmente se usaban inyecciones de alcohol en el cerebro, lo que después avanzó a la técnica quirúrgica, donde se utilizaba un cuchillo especializado. Tiempo después, la lobotomía llegó a Estados Unidos, de la mano de Walter Jackson Freeman, un neurólogo sin ninguna formación quirúrgica, el cual simplificó el procedimiento creando la lobotomía transorbital, conocida como la técnica del picayelo, que permitía acceder a los lóbulos frontales a través de los párpados, pero, ahora sí, utilizando anestesia. El uso de la lobotomía se expandió desde pacientes con esquizofrenia hasta personas con depresión, agresividad, epilepsia e incluso homosexualidad, promocionándola como una forma de rejuvenecer la personalidad. Si bien se promocionaba como un procedimiento milagroso, la realidad pronto se hizo relucir, dejando ver que en vez de realizar un cambio, simplemente dejaba a los pacientes peor de lo que ya estaban. Señor, ¿Qué? señor, ¿Qué me pasó? señor, ¿está bien? No se preocupe, se desmayó, pero todo está bien. Bueno, ¿Puede decirme qué le pasó? sí, yo estaba viendo una pintura, y entonces, la pintura, la pintura. No, no, Ah, ajá, ya veo. Muy bien. Pues, no. según mis estudios, mi juicio clínico y mi gran capacidad intelectual, he deducido que usted está loco, como lo ¿Qué? siento. Tendremos que electrocutarlo. No, no, espera. A finales de la década de 1930, en Italia, se origina la famosa terapia de electroshock o terapia electroconvulsiva, desarrollada por los psiquiátricos Ugo Cerletti y Lucio Bini, los cuales, basándose en observaciones, llegan a la conclusión de que las convulsiones podían aliviar síntomas psiquiátricos, aplicando así la primera corriente eléctrica a un paciente en 1938, y que, como es costumbre, se realizaba sin anestesia. Años después, esta técnica comenzó a popularizarse y a utilizarse en varios centros de salud. Entre los años 50 y 60 se introdujo la anestesia general y los relajantes musculares, con el fin de minimizar riesgos y efectos secundarios. Algo curioso es que aunque ya no se practique tanto como años atrás, se sigue utilizando esta técnica en varios centros de salud. Esto principalmente en pacientes con depresión grave, manía y esquizofrenia, la cual sea resistente a los fármacos. Y es que, a diferencia de la lobotomía y según lo que se dice, esta técnica resulta ser más segura y eficaz. Aún así, y en varias ocasiones, terminó afectando la vida de muchos pacientes, dejándolos con varios efectos secundarios.
En la película La Naranja Mecánica se nos presenta la historia de Alex, un adolescente criminal y que disfruta de la violencia extrema. Se nos muestra como el líder de una pandilla la cual no se dedica a otra cosa más que a robar y perturbar la paz. Durante el comienzo de la película vamos viendo las distintas atrocidades que van cometiendo y el cómo es que la pandilla se va desmoronando, ya que Alex llega a ser violento incluso con sus propios amigos. Un día la pandilla decide irrumpir en la casa de una mujer, tratando de engañarla, para que los deje pasar. Al ver que la mujer se niega, Alex decide entrar por su cuenta, encontrándose cara a cara con la mujer, la cual termina golpeando brutalmente para después darse cuenta de que la policía ya estaba en camino. Sale para alertar a sus amigos y así marcharse, pero estos, cansados de su actitud violenta hacia ellos, deciden traicionarlo y dejarlo a su suerte. Así Alex es arrestado para después enterarse que la mujer que había golpeado terminó muriendo en el hospital. De esta manera es sentenciado a 14 años de prisión. En algún momento durante su estancia en prisión, Alex escucha a unos guardias hablando de un experimento promovido por el primer ministro, denominado Experimento Ludovico, el cual dice servir para curar a la gente violenta en poco tiempo. Un día el primer ministro va a la prisión en busca de candidatos para este experimento, donde Alex termina llamando su atención, siendo así elegido para participar. Como se nos muestra en la película, el experimento consiste en inyectarle a Alex una sustancia mientras es forzado a ver cintas con escenas grotescas y agresivas. Esto también mientras reproducen música de Beethoven, música a la cual Alex adora. La forma en la que esto funciona es que la sustancia que le aplican genera en Alex una sensación de miedo e impotencia, para que de esta manera termine asociando lo que ve y escucha con lo que siente. Después de mucho tiempo, las sesiones terminan y Alex parece estar curado. Para demostrarlo, lo golpean y someten para ver si se defiende, pero Alex no puede hacer nada. El simple hecho de pensar en defenderse le genera repulsión, haciendo del experimento todo un éxito. Alex trata de seguir con su vida, pero al llegar a casa ve cómo sus padres lo han reemplazado con otro hijo. Alex vaga por las calles cuando se encuentra con un indigente, el cual termina reconociéndolo, ya que un día él y su pandilla lo habían golpeado sin piedad. De esta forma decide reunir a varios otros indigentes y lo golpean entre todos, pero Alex no hace nada, ya que al defenderse solo se sentiría peor. De repente los indigentes son controlados por dos oficiales, los cuales terminan siendo nada más y nada menos que los antiguos amigos de Alex. Al reconocerlo, deciden llevarlo a un lugar alejado de la ciudad, donde lo golpean y torturan hasta dejarlo moribundo. Alex, sin tener a dónde ir, llega hasta una casa donde es atendido por el dueño y su guardaespaldas. El dueño, siendo un periodista y escritor, reconoce a Alex como el sujeto que habían utilizado para el dichoso experimento Ludovico. Al estar en contra de este, decide ayudarlo, para así utilizarlo como herramienta política en contra del gobierno. Mientras tanto, Alex, al estar tomando una ducha, empieza a entonar una canción, misma canción que había cantado tiempo atrás, cuando había irrumpido en una casa, dejando lisiado al dueño y cometiendo actos repudiables en contra de su esposa. El escritor, al escuchar a Alex cantando, termina recordando quién es realmente y las cosas tan horribles que había hecho. El escritor no actúa al principio, pero al escuchar a Alex decir que no puede escuchar más la música de Beethoven, decide dormir a Alex para después encerrarlo en un cuarto mientras reproduce su música favorita. Alex sufre a tal punto que decide abrir la ventana y así acabar con su vida. Este no es el final de la película, pero sí el punto de quiebre de la mente del protagonista. Y es que incluye esta película ya que a mi parecer se relaciona muy bien con todo lo que mencioné anteriormente. El cómo lo que parecía ser una terapia o tratamiento para mejorar a una persona termina siendo nada más que una forma de ahorrarse problemas. Y es que el experimento nunca fue una solución, porque Alex nunca dejó de ser violento, solo que cada vez que lo era,
la sensación de repulsión y miedo lo atormentaba nuevamente. El ver a Alex siendo maltratado y golpeado puede parecer algo bueno, ya que después de todo no es alguien del que puedas tener compasión. Pero también nos hace darnos cuenta de que en parte no se trataba solo de él, sino también del ambiente que lo rodeaba, ya que incluso cuando ya no era violento, la violencia seguía estando ahí, ahora de parte de todos los demás. Algo que podía verse como un karma o una lección para el protagonista, pero en realidad nos deja ver cómo la misma sociedad termina siendo igual. Alex no podía ser bueno, ya que nunca lo fue, y el entorno donde se encontraba tampoco es como que ayudara mucho, pero ahora tampoco podía ser malo, es decir, no tenía opción, no podía elegir, perdiendo así su humanidad y transformándose en algo más mecánico, estático, o por así decirlo, una naranja mecánica. Como ya vimos y así como mencioné en otro video, la mente puede llegar a ser algo incomprensible y que las patologías que la afectan casi siempre terminan siendo las más difíciles de tratar, pero no imposibles de sobrellevar. Las terapias de rehabilitación y los tratamientos médicos han avanzado mucho con el tiempo, permitiendo así darle otra oportunidad a todas esas personas que alguna vez dimos por perdidas. Personas que en varias ocasiones no tienen la culpa de lo que les pasa y que simplemente tuvieron mala suerte. Tal vez no se pueda reparar a una persona por completo, pero siempre podemos tratar de comprenderla, de aceptarla, de entender que aunque no esté del todo bien y aun cuando todo parece perdido, esa persona puede seguir adelante. Y es que de eso se trata, de nunca rendirse, de avanzar, de seguir. Se trata de vivir.